Aquí comienza Latitud Cadista, el podcast de un sentimiento que no entiende de frontera. Bueno, pues aquí comenzamos un nuevo programa. En este caso, nos trasladamos de continente para charlar con nuestro invitado. Y mentiría si dijese que no estoy un poco hasta nervioso de charlar con nuestro invitado, porque creo que tanto para mí como para muchos cadistas fue ese jugador que quizá nos devolvió la ilusión, y no solo por su juego dentro del terreno, sino por su humildad, su implicación en la ciudad, por no esconderse nunca. Y así que, sin más espera, os presento a don Matías Pavoni Escabuso. Mati, bienvenido a Latitud Cadista. Bueno, muchas gracias, César. Un gusto para todos y bueno, acá estoy compartiendo un poco el pasado, diría, que uno tiene añoranza y extraña, Mm. ¿no? Mm. Mati, como le pregunto a todos los invitados, para que te conozcan un poco más, ¿a qué te dedicas a día de hoy y desde dónde profesas tu sentimiento cadista? ¿Desde qué latitud? Mira, bueno, yo estoy en Argentina ya hace 17 años. Le prometí a mi señora, que me acompañó siempre a todos lados, que no iba a ser entrenador ni me iba a ocupar de nada del fútbol para no seguir viajando, así que nos estancamos acá. Mm, Eh, Mi trabajo, bueno, nosotros tenemos residencias de la tercera edad, hace 17 mm, años, ya es una empresa grande, tenemos 9 residencias, donde mi socio es Luciano Vela, no sé si se acuerdan, que mm. jugó también ahí, Eh, y bueno, El Tano, el Tano. sí, el Tano mismo. Y la verdad que hace mucho que trabajamos y nada, nada que ver con el fútbol, y sí un poco viendo el fútbol de otra parte, del hincha, desde la simpatía, de poder jugar y nada más que eso. Se ve Sí. distinto, ¿no? Los toros desde la barrera, ¿no? Una vez que ya uno cuelga las botas, ¿no? No, claro, en realidad cuando uno juega y sobre todo se pasa tan rápido y hay tanto juego, tanta presión, tanto ganar, tanto todo y sos tan chico a la vez que cuando te diste cuenta Mm, se terminó. Y se terminó cuando vos sos joven, ¿viste? ya. Y te queda una vida por delante y Mm. nada, hay que volver a empezar de cero. Porque tú en Cádiz sentiste presión realmente. ¿Se transmitía Es eso? que, es que en realidad el futbolista se autopresiona. Yo creo que no tiene que Mm, ver mucho con la gente, sino con uno mismo. Y sobre todo el argentino es bastante, en ese sentido, es bastante autocrítico y bastante, o sea, nosotros perdemos un partido y para nosotros hasta nos ponemos en penitencia a no salir, quedarnos guardados, encerrarnos. Esa es la mentalidad siempre mala, yo digo, porque me decían los chicos ahí, sobre todo los que no son gaditanos, porque el gaditano cuando yo fui, que son los Jesulis, los Zambruno, los Navas, esos tenían un sentido de pertenencia que era bastante especial al español que mm, venía desde otro lado. Entonces mm, ellos perdían un partido y ya estaban hablando dónde cenaban, dónde no, y yo me iba, encerraba en mi casa triste, esperando que venga el otro resultado y dependía de un resultado todo el tiempo. Entonces eso te hace dar una mm, presión extra, ¿no? mm. Tú llegaste en 2002 a Cádiz, que después contaré una anécdota contigo, de hecho, que tú no te acordarás, por supuesto. Pero ¿cuál fue tu primera sensación al llegar a la ciudad? ¿Tú la conocías de antes? ¿Habías escuchado hablar de ella? Mirá, no, igual yo siempre comentaba, ya lo expliqué en algunos lugares, que yo vine desde Argentina a jugar en el Murcia. Ujú. Y el técnico no me acuerdo cómo era, el entrenador, y se va, lo echa, no se va, y viene uno que estuvo en Cádiz que nunca me acuerdo, eh, que le gustaban los, Sí, hombre. bueno, David Vidal. bueno, David Vidal, sí. Y ese le gustaban los delanteros grandotes, esto que el otro, entonces, bueno, decide no contratarme, entonces yo quedo en España solo. Y ahí es donde Roberto Rodríguez habla con Usillos y tengo la posibilidad de ir a Cádiz, a Mm, una categoría más baja.
aún así, porque yo iba al Murcia una segunda y esta era una segunda B, pero bueno, cuando llegué a la ciudad del mar me enamoré automáticamente y sobre todo de la gente. Jesuli Mm, me trató como un hermano, Raúl iba a la casa y era un hermano más y bueno, me enamoré mm. automáticamente de la ciudad. Sí, eso te quería preguntar, porque tu acogida fue buena, por lo que yo veo, o sea, por tu trayectoria en el Cádiz, tú fuiste uno más desde el minuto uno, vamos, y creo que esa gente que tú dices, los gaditanos, de hecho, harían por acogerte también Es de que era buena el único, manera, ¿no? claro, es que era el único extranjero y venía el Mm, club muy golpeado, demasiado, al punto mm, de que no había dinero para nada. El año pasado me contaban los chicos que hasta se habían encerrado en el sí, club y todo. Entonces, claro, llegué yo, el argentino es muy fácil cuando somos pocos los argentinos que estamos, es muy fácil de adaptarse. Nosotros mm, generalmente nos adaptamos rápido y inclusive, bueno, automáticamente los chicos me hicieron parte de ellos y bueno, ya era un gaditano más. Me faltó saber mm. tocar la guitarra, ¿no? Porque ahí todos tocaban la guitarra y la caja y yo no, por lo menos escuchaba y disfrutaba. O salí en alguna agrupación callejera de carnaval, ¿no, Matías? Ah, va, olvídate, carnaval a morir y todo. Así que me acostumbré mucho a la vida de ustedes, ¿viste? Y la verdad que es muy divertido. Mm. El gaditano es muy divertido, disfruta mucho de lo poco y eso para mí me encanta. Eh, nosotros los Sí, argentinos tampoco tenemos mucho, así que ujú. Sí, esa es otra pregunta de la que yo te quería hacer, porque ¿cómo definirías al gaditano, ya sea cadista o no? Porque tú vivías en la ciudad, Pavoni, ¿tú vivías en el mismo Cádiz capital? yo viví en Capital, vivía en Brasil y Avenida León de Carranza, o sea, a tres Sí. cuadras del estadio, viví ahí 3, 4 años. Después en el año del ascenso, o 3 años, no me acuerdo, pero después al año del ascenso me fui a un lugar mucho más, que era atrás en la lonja, que había comprado un Ujú. departamento atrás, que era todo el edificio ese Sí, gigante apenas de entrada del puente. Ahí estuve un año y medio y ya sí, sí. después fue medio una locura y me fui a San Fernando los Sí. últimos 2 años. ¿Y cómo definirías al gaditano, Matías? Y el gaditano es lo que te digo, es una persona muy divertida, que disfruta con poco, que tiene mucho la Mm, ciudad para dar, entonces es muy fácil disfrutar. mm, Poca lluvia, el mar, el turismo, la cervecita, es que es muy fácil disfrutar y ser feliz en Cádiz. No necesitas es mucho una vida. dinero y listo, entonces yo me enamoré automáticamente. Esto que tú contabas antes del sentimiento de pertenencia pues, de eso, de San Bruno, de Abraham Paz, de Velázquez, de todos estos, los que venían de la cantera, ¿no? Em, ¿Tú crees que eso es vital para llevar un equipo pequeño, en teoría, como es el Cádiz, arriba? Porque desde que tú llegas hasta que se llega a primera, hay un gran bloque de jugadores propios de Cádiz, vamos. Totalmente, totalmente, lo que te hacían sentir el sentimiento de cadista, y eso no se negocia. Vos llegabas a España, a mí me lo hacían saber también, sobre todo también Armando, que era que era de País Vasco, pero igual tenía Mm, la sangre gaditana, entonces, más allá de las relaciones que teníamos nosotros, había un solo punto que era que tenías que dejar todo y que se tenía que unir al grupo de por lo menos combatir en el partido. mm, Sabíamos que no teníamos las mejores cualidades ni los mejores jugadores y entonces sabíamos que teníamos que hacer otra cosa y lo pudimos aportar a eso. Eso lo comentaba el profe en la primera entrevista a Luis Soler, que decía que hombre a hombre seguramente no era la mejor plantilla, hombre a hombre, pero que como bloque era espectacular. Ese Claro, bloque, vamos, es que difícil de en ganarlo. realidad, sí, es que en realidad armaron un grupo y si vos te pones a pensar los referentes que vinieron desde afuera. Mm, Yo no me siento un referente porque yo vine antes y en realidad ya era gaditano, un gaditano más. Es más, a mí me separaron y me hablaban del grupo gaditano. mm, Pero los Soli, los Flerkin, eran toda gente combativa, batalladora, de guerrilleros
y que trataban generalmente de ganar. No pensaban en el euro, no pensaban en que querían ganar, ellos querían ganar. Ujú, mm. Sí, pero vamos, Así. cuando dices que no te consideras, esos que vienen de fuera o importantes, yo creo que para muchos de nosotros, los que ya tenemos 40 y tantos, para mí fuiste una pieza esencial desde que llegaste, vamos, eras un jugador diferencial, era, algo que llevábamos tiempo sin ver por Cádiz, vamos. No, bueno, sí, me tocó, por eso te digo, me tocó jugar justo en un equipo que también me ayudaba mucho eso. Es más, a mí José González, con todas las diferencias que yo tuve, que fueron muchísimas Mm, a nivel ujú, personal, fue el que uno de los entrenadores que más me enseñó. Yo me recuerdo cuando el argentino generalmente traslada mucho el balón y él me ponía, no podía tocar más de 3 veces el balón, tocaba 3 veces el balón, mm, falta para el otro lado, sanción. Y me hizo entender, claro, me hizo entender que el fútbol era otra cosa, que el fútbol se manejaba de otra forma. Y la mm, verdad que lo entendía a la perfección. Yo creo que José González le hizo muy bien también también un gaditano más, un jugador del mm, Cádiz, siendo entrenador, recién empezando, también con mucho hambre, le dio mucho, nos dio mucho. mm. Y te lo vuelvo a repetir desde el lado del entrenamiento y desde el lado del entrenador. Eh, Ya, entonces, claro, ya. lo hacíamos, nos resolvía mucho también. ¿Y cómo definirías tu etapa en el Cádiz y qué ha hecho que a día de hoy aún sigas, pues eso, siendo cadista, siguiendo al equipo y viendo partidos cuando puedas? Y yo lo que pasa que me vine de Argentina siendo nadie y a mí en la ciudad me hizo sentir alguien. Vos me Mm, decís que o sos uno que me decís que yo también aporté mucho y ayudé mucho también a la ciudad, pero esto fue, totalmente de los 2 bandos, digo, yo me sentía Cádiz te hace sentir, el mejor jugador del mundo. Eso te hace la mm. ciudad. Vos ponete a pensar que una ciudad de, ¿cuánto? 100.000 personas, Sí, por ahí más o menos. s tenía 3 diarios, 3 diarios, o Sí, sea, era una locura. O sea, vos sí. decís que Cádiz no era presión. ¿Cómo no va a haber presión? 3 diarios, llenaban el estadio. No podía ir a ningún lado a tomar algo que te volvían loco, para bien o para mal. Es lo Mm, más parecido a la Argentina. Yo me enamoré, aparte me gustó la afición, me gustó que agradecían el esfuerzo, por mm, sobre todas las cosas. mm. Entonces era mucho Sí. más fácil. Sí, sí, a Sí, mí. sí, aquí yo perdona, perdona, dime. No, 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 digo que eso, que eso, te daba mucho porque te dejaba tranquilo. O sea, en que vos dejando todo, ellos te iban a apoyar. Porque sabían que nosotros no éramos grandes, estrellas del fútbol. Entonces, ya Mm. dejando todo, ya estaban felices. Sí, yo creo que aquí es lo que más prima, ¿no? En el estadio, bueno, en los partidos, ¿no? Que si tú ves que tú lo has dado todo, que tú has metido la pierna, que tú, no, como decís ustedes los argentinos, no sois un pecho frío, que si no sé Ya, qué, que si no te escondes y como cuando Oli metía la cabeza entre 3 piernas o cuando tú te fajabas con los defensas, pues, o Raúl López levantando uno por los claro. aires, pues al final yo creo que ese esfuerzo aquí sí que se reconoce y yo siempre lo digo que es como un equipo pequeño pero grande, ¿no? Pero, con Sí, una sí. grandeza, digamos, Por ¿no? no, pero por eso, es increíble cómo parecen que sean, o sea, es por eso digo que Cádiz es increíble cuando vos entrás en una burbuja que realmente salís afuera y no es tan así, ¿viste? Pero bueno, Mm. ya estás ahí en la ciudad y tenés que estar. Sí, es como un microclima, ¿no? Un microcosmos ahí, Sí, ¿no? así es. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y bueno, cuando decías que vivías ahí en calle Brasil, vamos, en el centro de la avenida, tú me imagino que harías, sobre todo al principio, me imagino que harías bastante vida diaria normal, de persona normal en el barrio, en plan ir a comprar abajo a la tienda o darte un paseo por la avenida o por el paseo marítimo. Sí, 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 yo, nosotros teníamos multa, no podíamos ir a la playa en un determinado tiempo por el Ah, sí. sol. Sí, claro, teníamos multa para todo nosotros. Sí. Y bueno, pero sí, la tardecita, caminamos con mi mujer por todo el paseo marítimo. La verdad que sí, siempre fueron muy,
Algunos pesados, pero tranquilos. Yo, mira, recuerdo una anécdota, te voy a contar una anécdota que fue increíble. El año del ascenso, en las lonjas, a donde se van a acordar mucho si alguna vez lo escuchan. Resulta que ascendemos y yo tenía un bolso que me había llevado para Argentina, de todas camisetas y pantalones del Cádiz y todo para regalar acá en Argentina. Mm. Entonces mi mujer lo lavó en el tercer piso. Claro, y desde abajo se veía todas camisetas y todo. Y en un momento dado empiezan a gritar, se juntan, habían 100, 200 personas, no te miento, alentando del Cádiz y pidiéndome. Y yo me dio tanta vergüenza, y yo desde el balcón saludando, y me dio tanta vergüenza que dije, bueno, y empecé a tirarle pantalones y remeras del Cádiz a la gente. Y las tiraban de abajo agarrando, era increíble. Mi suegro no lo podía creer, fue una locura, eso fue una locura. Así Qué que locura, Dios. sí, y se quedaron todos los argentinos sin pantalones y sin remera, pues se la dio a toda la gente que estaba abajo. Pero fue increíble. Sí, 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 fue increíble. Qué guapa, tío. Sí, pues te iba a preguntar por una anécdota, pero mira, esta que me has contado me parece Sí, brutal, fue vamos. espectacular, sí, sí. Y Pues mira, te voy a me contar. cantaban, no me acuerdo la canción y me cantaban como que le tire la ropa, ¿viste? Y yo le tiraba toda la ropa desde el Cádiz. Tira la ropa, pavón, y tira la ropa. Ese. Y yo le tiraba la ropa y ella se agarró, se mataban abajo, ¿viste? Por agarrar. Increíble. Pues mira, ya que me has contado tú una anécdota, Matías, te voy a contar una que tuve yo contigo. Tú estabas recién llegado al Cádiz, sería como octubre o así, tenía que ser, del 2002. Y a mí mis amigos me habían regalado un taco de billar nuevo, ¿vale? Y no sé si tú te acuerdas del pub Masé, que estaba allí en el Paseo Sí, Marítimo, me llevaba a el Jesús y Masé. todos los a tomar Pues cafecito ahí, ahí. claro. Y estaba yo allí jugando una noche, no sé si era un viernes o así, con un amigo mío también, estamos allí al billar con nuestras copitas y eso, y de repente veo que entras tú con tu hermano allí en el Masé, y estábamos ahí nosotros en una mesa, estaba el bar bastante solo, la verdad. Y os pusisteis al lado a mirar. Y no recuerdo quién fue que lo dijo, no sé si tu hermano o tú, que dijiste: "Che, ¿viste? Pegan bien los pibes". Y os pusisteis a jugar Sí. con nosotros al os pusisteis a jugar Ah, con nosotros al mirá. billar, picha. Y eso para mí se me ha quedado Bueno, marcadísimo, vamos, eso. sí, Y, sí, y con es mi lo que hermano. digo, o Sí, sea, un vamos tío bastante. súper humilde, tú súper humilde, súper cercano, nunca un mal gesto, una mala palabra, y eso yo creo que también la gente lo agradece mucho, ¿eh? Bueno, sí, sí, tratamos es que nosotros también a veces nos gusta vivir normal. Si vos me das a elegir a mí, la peor etapa de mi vida fue cuando me tuve que ir de Cádiz porque, había gente, la nueva gente del Cádiz. Hubo Mm, cuando yo empecé con segunda B y segunda, los primeros años, había un grupo, un aficionado del Cádiz que no era el de primera división. Como que después se anotaron ya, muchos más, y entonces esa gente sí y yo la pasé muy mal y me encerré mucho y me tuve que ir de la ciudad porque no se podía, se me sentaba con mi señora y se sentaban yo tenía ya mi hijita más chiquita y se sentaban y molestaban y la verdad que no fue lo mismo que al ya. principio. Sí, Ya, hombre, yo siempre lo veo así, a ver, el jugador de fútbol es jugador de fútbol, pero si está en una terraza comiendo es una persona y ya está, y tampoco le vas sí, a estar todo el día, hazte una foto, o que yo hay que ver el pase que diste otro día, o no sé qué, que yo, ya está. O sea, tú eso a un albañil no le dices, que yo, bueno, vea el ladrillo como lo ha claro, puesto, que no sé qué, no sé cuándo, claro, ¿sabes? claro, claro. No Aparte sé, a vos te dije que no sé, es jugaste, que yo... a vos te dije a vos te dije que jugabas muy bien al billar, ¿viste? Sí, sí, no, yo por eso, todas esas etapas, creo, quizás desde cuando tú llegaste hasta que se llega a primera, yo la recuerdo como la mejor etapa de Sí, como cadista, como vivir el Cádiz, sí, ¿sabes? sí, ni Como hablar. se- sentimiento plantilla, afición, comunidad, comunión, Sí, todos esos adjetivos, la verdad que... sí, fue espectacular, la verdad. Y hablando de la afición, Matías, en vuestros años siempre se dice, no, bueno, siempre se veía que el campo estaba lleno a reventar, apoyando y tal. ¿Realmente ese aliento, esos cánticos, las palmas, se notaban positivamente tanto para los jugadores cuando se jugaba en casa? A nivel Y por moral, a supuesto, nivel... pero por supuesto,
los futbolistas, dependen de la afición. Y cuando son agradecidos, uno, tiene más tranquilidad. Yo siempre digo, acá en Argentina parece que el fútbol es malo cuando vos lo ves, pero es por la presión que tienen por la gente, porque, acá la crítica es Mm, constante. Y la afición del Cádiz, por lo menos en mi etapa, era todo lo contrario. Aplaudían cualquier cosa y mm, tiraban para arriba cualquier cosa, hasta el punto que yo un día me enojaba porque, ustedes armaron una canción que yo la odié en primera, que decía que a nosotros nos da igual. Nosotros venimos a emborracharnos sí, sí. y nos da igual. Y no tiene que dar igual, porque esa no fue No, no. esa no fue la idiosincrasia y cuando yo vine al Cádiz. Yo, Mm, mira, te voy a mm, contar una pequeña anécdota de los Brigadas Amarillas. Yo mm, cuando vuelvo en el segundo año, en segunda, el primer año de segunda que ascendemos, en mm, Cádiz, imagínate, en julio no había departamento que alquilar, no había nada, al haber tanto no, turismo no tenía. Entonces, yo paré en la casa de José, no sé si lo conocés, uno de Brigadas Amarillas, que es el hermano de Oscar, el cuñado de Oscar, bueno. José era de Brigadas Amarillas. Jugamos a las 5 de la tarde el primer partido contra Poli Ejido. Y yo sí, dormía ahí y no se concentraba. Entonces, claro, vinieron todos los Brigadas Amarillas, eran 30 y yo tenía que dormir la siesta. Y me levanto de la siesta a las 3:30 de la tarde y había 30 de Brigadas Amarillas en silencio hablando en murmullo así. Me respetaron la siesta. Yo no lo podía creer. Y salgo y claro, me tomé el café con ellos y me dijeron suerte. Y yo le dije, hoy hago un gol y se los dedico. Y hago el gol contra el Poli Ejido de cabeza. Y si ves es después, verdad, si tío. alguna vez tenés y y corro yo y me subo arriba del coso y se los celebro a ellos. Por el agradecimiento entonces, a esa gente no le daba igual perder o ganar, porque si no hubiesen hecho ruido, Mm, hubiesen hecho quilombo y no me hubiesen mm, dejado dormir. sí, No, hicieron silencio durante 2 horas para que yo duerma la siesta. Entonces mm. por eso digo que esa canción yo la odié toda mi vida de la afición del Cádiz, porque no tiene que dar igual. A mí tampoco me llegó a gustar nunca, ¿eh? Está bien para un cachondeo, ¿sabes? Para un ratito, pero en verdad no es la vía a seguir, vamos, Claro, del cadismo. Y más como tú dices, ¿no? Que el año antes de tu venir estaba a punto de desaparecer el equipo, que claro, estuvimos al límite y sin nada, vamos. claro, Yo claro, sí, claro. yo desde que estoy aquí y bueno, ahora el Cádiz vive una etapa bastante buena deportivamente. La verdad que el aficionado ha cambiado muchísimo, Matías. Yo Sí, creo que sí, sí, ese aficionado, yo no sé si es en parte por que ya, por ejemplo, el Fondo Norte, no es de pie, o sea, que el fondo ya todo el estadio es sentado, se está eso lo acomodando, no lo sé, pero ha variado mucho, sí, la verdad que sí. sí, sí, sí. Pero bueno, yo estuve en la mejor etapa, así que estoy feliz. Y a nivel personal, Matías, cuando tú escuchabas el Matías Pavoni, la, eso, ¿qué, qué- qué sentías por dentro? ¿Qué te venía a la cabeza? ¿Qué Es lo sentimientos que te te digo. recorrían? Es que todo, es lo que te digo, amor puro. ¿Cómo no me iba a tirar de cabeza? Si vos me decís ahora con 45 años que tengo, Mm, te digo que muchas cosas no hubiese hecho, que gracias a la afición y a Cádiz, uno se esfuerza como el cuerpo, porque yo con el diario del lunes tuve que dejar de jugar a los 29 años. Por muchos ya, esfuerzos que hacía y jugar lesionado y lamentablemente con lo de Gurpé y con muchas cosas, tuve que dejar de jugar al fútbol muy temprano. sí, Entonces, pero bueno, es lo que vos decís, esa gratitud del cántico, de la afición, de lo que representaba para ustedes, nosotros, ese grupo de futbolistas, hizo que uno se esfuerce al 1000%, inclusive cuando mm, no tendría que haber jugado, cuando no deberíamos haber hecho muchas cosas, no yo solo, sino muchos de nosotros. ya. Ya, ya, es que eso yo creo que es que eso es lo que no se ve, el detrás de las cámaras ese no se ve, o sea, tú no sabes cómo estás jugando, si tú tienes un problema personal con tu familia, Claro, si yo qué sé, si un familiar enfermo, es que y nos creemos muchas veces, y yo también me incluyo, porque también habré dicho alguna barbaridad que otra alguna vez, pero nos creemos que soy eso, superhéroe, que lo que hacéis es jugar 90 claro, minutos y
y ya y está, ¿sabes? listo. Pues, Yo tuve 1 año y medio, por ejemplo, infiltrándome cada 3 días el tobillo para poder entrenar y jugar. Y se es hizo una una barbaridad, artrosis, ¿eh? y claro, y por eso dejé, porque iba a terminar con una lesión bastante mucho más grave que no poder jugar al fútbol ni jugar con mis hijas. Y opté por mi vida propia. Después de mucho tiempo, ya aparte cuando salí del Cádiz, que fui a Mm, Grecia y todo, yo ya no tenía más ganas, ya no tenía mucha ilusión. Y entonces esa infiltración, todo lo que hace uno, porque por lo que te digo, quizás por ejemplo, en las Teras Trípoli, perdón la palabra, me importó un carajo porque no había esa ya, afinidad con la afición. Y por eso te digo que es muy mm, importante eh, ayudar al jugador, ayudar al futbolista cuando entra, no directamente y rápidamente, fuera, fuera, ¿no? Porque al futbolista lo entorpeces mucho más de lo que al revés. mm, Si a vos te dan, en la vida, ya, si a vos te dan cariño, vas a entregarte mucho más. Eso está ya. clarísimo. Quizás tú crees que el hecho de las redes sociales actuales y de cómo, algunos usuarios hacen uso de ellas, también influye en esa polarización, en esa inquina muchas veces contra jugadores, porque en vuestros años no había nada de eso. Y bueno, al final, pues, quiera que no, algún jugador publica la foto en el sitio tal, tomándome un cubata o con no sé quién, y yo no sé si eso afecta para mal Yo te, al aficionado. yo te diría, mira, yo te diría que son generaciones diferentes. Si me decís a mí, me hubiese recontra afectado y a cualquiera de nosotros. Porque nosotros tampoco publicábamos mucho nuestra vida. La generación de ahora, de los chicos de ahora del fútbol, es mucho más espectáculo que otra cosa. Nosotros nos encerramos, yo no quería ni que Mm, se enteren si me estaba tomando una cerveza, una, un jugo o caminando. Y hoy los futbolistas hacen de vida su vida pública y también los aficionados hacen que sea una vida pública. Yo creo que a ellos les ya, deben joder menos que a nosotros, porque están acostumbrados a esta generación digital. Me imagino, puede quiero ser. pensar, porque si no sería agotante para cualquiera esperar. Yo algunas veces le digo a los chicos, porque el Tano tiene hijos que son adolescentes, yo tengo un sobrino que está jugando en Central en la quinta, y hacen un Mm, gol en la quinta de Central, de Rosario Central, y hace un gol y lo pone yo le digo, no, pero en realidad estoy equivocado yo. Ellos venden todo el tiempo lo que hacen, y el aficionado es una parte muy importante. O sea, es como vivir con el aficionado ya, al lado tuyo. Entonces yo creo ya. que deben estar acostumbrados, si no, no sé por qué harían eso. Sí, pero como tú decías, ¿no? Si ya teníamos 3 periódicos en Cádiz, ¿no? Pues tú imagínate tener 3 periódicos, 3 redes sociales y cada usuario con 3 redes sociales a la vez, y es que me parece es lo que tú dices, ya es que por eso ya no Sí, se ven jugadores en Cádiz viviendo, por ejemplo, pues vivías tú, todos los de Cádiz vivían en Cádiz, Sesma vivía en Cádiz, Limia sí, también vivía en Cádiz, al lado mía. Yo los veía por la calle, tío, y nadie le decía nada, ¿eh? Ya hubiese ganado, hubiese perdido, hubiese hecho un buen partido, un mal sí, partido. sí, me Se decían, decían, a mí te decían cosas y uno lo aceptaba y podía deliberar, pero es que eso era la parte social, que ahora los mm, jugadores deliberan con las redes sociales, lo mismo, prácticamente. Yo ya, veo a los jugadores que le responden a los aficionados por redes sociales y viceversa. Y es lo que nosotros mm, vivíamos en la ciudad. Yo en la calle me iba, qué sé yo, a Deporte Romero, hablaba con Paquit, qué sé yo, y venía uno, no vea Pavoni el sábado, qué fallo, qué, sí, bueno, y te ponías a dialogar y a explicarle lo que vos veías, lo que veían ellos, y mm, terminaba todo bien. Pero claro, ahora claro, yo creo que antes no lo había y lo había en la calle, ya, creo yo. ya. Mm. Sí, Sí, la verdad que esa vida de calle, en todos los sentidos, tanto jugarte un partido en la playa, como yo he jugado con mis amigos muchas veces allí en Cádiz, como para otras cosas, se ha perdido mucho. Se ha perdido ese contacto, tío. No sé si en las futuras generaciones será como un debe, ¿no? Que no tengamos esa sociabilización o esas capacidades comunicativas, no sé. En fin, veremos a ver cómo acaba todo esto. Bueno, te quería preguntar, más o menos ya también me lo has comentado, pero ¿alguna vez te sentiste realmente criticado por la hinchada? sí, O señalado? sí, sí, claro que sí. ¿Sí? Varios partidos, sí, claro, y con razón, pero con razón porque mi rendimiento no era el que tenía,
el que tenía que tener. Claro que ustedes no tienen por qué saber que yo me infiltraba y podía entrenar 2 veces a la semana y que uno no está físicamente bien. Y yo Mm, quizás por eso te digo que debería haber parado y jugaba igual porque lo requería el momento, porque el entrenador te pedía. A mí, yo Espárrago es como mi papá. O sea, mm, lo que hizo conmigo no tiene nombre, a mí me ayudó muchísimo. Y Luis, los dos. Luis era un amigo, vivía a la vuelta de mi casa y, y- y resulta que yo le debía y si ellos me pedían, mira, el último partido que jugamos con el Málaga que estábamos descendidos, mm, venía jugando ya todo lesionado, con el hombro salido, y entonces nos dan libre a los que mayor parte jugamos. Cuando llegamos al partido, claro, se habían hecho muchos de los jugadores que no se hicieron lesionados para no jugar ese partido, para que no sean insultados, para no sentir la presión de la gente cuando habíamos descendido y dar la cara. Entonces vino Luis y me dijo, Matías, tenés que jugar. Sí, me puse los botines y salí a la cancha, porque se lo debía a la afición, porque yo no tenía vergüenza, porque yo no es que regalaba mm, nada, pero muchas veces sí fui criticado. Me acuerdo una vez con el Español, salí silbado por todo el estadio, y con razón, había hecho un desastre. Con el Sevilla, si me hubiese tocado en la Copa del Rey que ganamos, que empatamos 0-0, mm. también jugó un partido malísimo. Y bueno, se entiende y yo estoy acostumbrado, los futbolistas se deben acostumbrar a la crítica buena y mala. O sea, me parece que es más de la mano. Ya, ya, no sé, es que yo ahora lo veo con retrospectiva, Matías, y lo veo injusto, tío. Lo veo injusto. A gente que, y con cosas ya que tú me cuentas de más y todo esto, lo veo bastante injusto que a gente como tú, como Andrés Fleurkin, como a otros más, también hayan salido silbados o incluso de no buenas maneras, tío. Y me da pena, ¿eh? Bueno, pero es lo que te digo me parece que a mí, me parece que esté bien que el aficionado esté descontento. Porque Mm, después yo no iba por la calle y me decían nada. Y quizá a veces tenía más palabras de apoyo. Venga, tío, que el ya, sábado. Pero bueno, en ese momento uno está descontento. Y está bien ya, ya. como también el Matías Pavoni, porque el Matías Pavoni sí y lo otro no. Entonces nosotros lo Sí. entendíamos desde el punto de vista de que, loco, hay que salir adelante, qué sé yo, ¿viste? Nunca nos afectó para mal. Ya, yo creo que también el tener ese bloque también me imagino que os apoyaría y unos a otros y la solidez de ese de ahí no podía sacar nadie, vamos, con ese grupo. No, 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 nosotros estábamos unidos. Después se Mm. desunió bastante, hubo mucho extranjero. Y yo siempre digo que un argentino peleas el ascenso, el campeonato. Dos argentinos peleas ahí mitad. Más de dos argentinos descendés. Y había como 10 argentinos, 8. Ese Sí. año sí estaba el Toto Berizzo, estabas tú, estaba, El Lolo, tú Tano, ya Lucas no. Lobo, Limia, el Lolo, Verdad, Lucas verdad. Lobo, éramos un Había montón. había más argentino que gaditano, me parece Ya, a mí, ¿no? no, Gaditano quedaron dos, quedó Jesuli hasta diciembre, que es lo que le faltó Claro. a ese grupo. Mm. Faltó el gaditano faltó sentido de pertenencia. Faltó Mm. eso, Ese pegamento, ¿no? claro. Sí, claro, Mm. eso no hay que darle. Mm. Sí, porque es verdad lo que tú dices. Yo a Armando lo considero casi de Cádiz porque como tú también vino desde abajo, Claro, desde claro. el lodo, digamos, y llegamos gracias a ustedes a primera y era uno más. Pero sí, sí, es verdad que yo creo que se echaban en falta. Quizás, no sé si porque no había o porque no se contaba, pero a lo mejor alguno más Abraham también hubiera estaba único. estado. Abraham Estaba estaba. Abraham, Abraham sí. Abraham, Raúl López, Raúl López también. Nava ya no Navas se fue estaba, ¿no? también. Ya se fue al Claro, Tenerife, Navas. claro. Sí. Bueno, pues Matías, para ir ya finalizando, tengo una serie de preguntas más o menos cortas o fijas para los invitados como ustedes, como los ex miembros de la plantilla.
Y la primera es, ¿qué jugador o compañero para ti representaba más los valores de eso, de ser cadista, de defender el escudo con orgullo en el pecho? Sí, Jesuli, es que tenía un montón. O sea, Jesuli, es que son de la misma, del mismo porte. Jesuli, Raúl Navas, Sergio Iglesias, eh, puro Cádiz. O sea, desde el punto, de cómo hablaban, que no entendían nada. Yo cuando me hablaban al principio era como hablar como un extranjero, porque no era español eso es gaditano. O sea, como hablan ustedes, el que es de Cádiz es gaditano, no es español. Sí, sí. Y tenía mucho, la verdad que yo tuve la suerte de conocer el corazón, el carnaval, Mm, el corazón de Cádiz. O sea mm. que te puedo decir todo, los chicos. Abraham también, aunque era de Puerto Santa María, no dejaba de ser gaditano en su San Bruno, tenía varios. ¿A quién? Muiños, Bueno, Javier, es verdad, Mourinho también, es verdad. ¿A Muiño. quién destacarías tú de aquella plantilla 2002-2003 por encima del resto, Matías? Como futbolista, O como representante de la es plantilla que o de para los mí, valores. y el que representaba por actitud, por su forma de ser, por unión, era Jesuli. Jesuli era un batallador que te daba una patada en un miércoles, un jueves, en un partidillo, te daba una patada y te levantaba 2 metros, y tenías que jugar el sábado, capaz que te lesionaba, como también lloraba y te daba un beso si hacías algo lindo, y era amor puro. O sea, era totalmente el amor puro de un deportista. O sea, lo que transmitía, lo que hacía, lo que decía, lo transmitía sin pensarlo. Se te enojaba, te pegaba una patada, te pegaba un cachetazo en un vestuario y te daba un abrazo y un beso en el mismo momento, a los 5 minutos. Nosotros Qué no nos crack. agarramos no nos agarramos a trompada con Jesuli más de una vez casi, nos agarramos, nos tenían que separar. Los dos cabrones, imagínate lo que era eso. Y somos hermanos, o Sí, sea, todo el día hablamos, como una vez por mes estamos hablando, cómo anda la Mari, cómo andan las chicas, o sea, es mi yo no sé, familia, yo no Jesús. sé si tú te acuerdas, es verdad que él como batallador podía ser el mayor representante de la batalla del Sí, Cádiz, porque no sé si tú te acuerdas en la promoción de ascenso contra el Barça B, sí, que se encaró y le echó huevo ahí al nano que le sí, sacaba como dos cabezas. sí, es que es así siempre. Ponía ahí la cara, el pitbull y te El quería comer. pitbull. Sí, 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 Qué sí. bueno, bicho. Em, Otra pregunta, Matías. ¿Qué le debe Cádiz y el Cádiz a Matías Pavoni? No, no te escuché, justo se trabó. ¿Cómo? ¿Qué le debe Cádiz y el Cádiz a Matías Pavoni? Nada, cero, cero, superávit. Cádiz, superávit. O sea, yo le estoy totalmente agradecido a todo. O sea, a todo lo que me tocó vivir. Y tuve mucha bronca porque no pude retirarme, como yo digo, de ese club desde el punto de vista del 100%. No pude nunca rendir como vine por las lesiones. Mi vida fue así, lo acepto, ya lo pasé, ya lo digerí, ya es Mm, algo que lo tengo, pero la pasé muy mal, muy deprimido, pero Cádiz, para mí, mira, hostia, en qué la guay, tacita de tío. plata, la tacita de plata y todo tatuado. Mirá que es lo que es para mí Que, Cádiz, lo tengo en la piel. O sea pues eso que, es muy guapo eso, ¿eh? sí, o sea que por eso te digo que Buah. para mí es lo más grande o sea, si fuera por mí viviría ahí. Pero tuvimos una serie de altercados acá familiares que no me dejaron. Bueno, ya mis hijas se criaron, ya tengo una hija de 18 que es gaditana, Mm, mm. eh, y, y las otras dos que tienen 17 y 14 ya hicieron su vida acá, pero nos quedamos, pero si fuera por mí estaría viviendo tranquilamente ahí, sin ninguna Mm. duda. Pues bueno, entonces ya casi que me has respondido a la siguiente pregunta, que es ¿qué le debe Matías Pavoni a Cádiz y al Cádiz? De todo. O sea, en realidad, si lo veo desde el lado, desde el punto de vista de que dejé todo siempre,
por sobre todas las mm, cosas, inclusive me llevé mucho más de problemas que de aciertos por mi forma de ser y por defender un club que quería que sea como antes y discutí hasta con La Voz entera, con el diario La Voz entera, o sea, toda La Voz es peleada conmigo, matándome simplemente por tener códigos del club, o sea, entonces ya, yo de verle, dejé todo. Cuando uno deja todo, se va tranquilo, más no allá que debes podría nada. haber, Ujú. y es que no debo nada porque lo hice, dejé todo. No, no, Quizá claro. algún aficionado me puede decir deportivamente, actitudinal, sí, pero yo en mi cuerpo di todo lo que pude dar y más todavía. Mm. Sí, sí, yo creo que ya te digo, con nuestra generación, yo creo que tiene esa visión de ti y de toda esa plantilla, del 98% de esa plantilla, vamos, no creo que ninguno, se escondiese, vamos. La verdad que fue una maravilla tenerlo, vamos, y me emociona, las palabras que dices, Matías, la verdad que están llegando muy muy al corazón, picha. Si mañana tuvieses que jugar una final de algo, de un campeonato, de una copa, ¿qué jugador estaría en tu plantilla o al lado tuya? De De, de, cualquier lado de, del de cual- mundo. no, de los que tú has jugado en el Cádiz, ¿qué jugador Ah, de estaría los. sí o sí? Ay, tengo muchos, pero yo creo que mi Bueno, te jugador, dejo dos o tres si quieres, ¿vale? bueno, yo tendría a Andrés Fleurkin, por sobre todas las cosas, porque era un batallador. Lo pondría a Lucas Lobos, porque para mí fue el jugador que jugué, que más condiciones futbolísticas tuvo. Para mí era un de crack de los cracks. O sea, Mm, podría haber llegado mucho más si hubiese tenido una mente más competitiva, creo, que yo, mm, pero Eh, y el, y el tercero, qué sé yo. El primer año de Oli y el del ascenso creo que también. Después creo que ya no tuvo la energía y la fuerza, es como que se buscó pero yo creo que sí, que el primer año de Oli era un generador de ganar. Yo, más que todo, era ganar. Era mm, ganar. mm. Eso, esas dos, tres personas, creo que Qué sí. bueno, tío. Qué bueno. Y bueno, y quiero ya que me definas lo que es ser cadista o el cadismo con una sola palabra. Y si quieres te digo las que hayan salido, de los otros A invitados. ver. Y que van a Mira, decir todo lo salí, mismo. están Ya todas te como digo, el alrededor, ¿vale? número uno, te digo cuál salió, Pasión. Sí, porque Es que eso sí, siente. el número uno Sí. dijo pasión, sí. Pues mira, ha salido pasión, amor, corazón, penitencia, aguante, familia, tradición e identidad. Es que no me quedan pocas palabras. Esto es muy difícil, Ya, sí. ya está. ¿Qué sé yo? ¿Qué te puedo decir? Sentido de pertenencia. Sentido de Otra, perdona, pertenencia. O sea, pertenencia. sentido de Vale. pertenencia. Pertenencia, porque en realidad es de los pocos que son, generalmente en España, en las ciudades chicas siempre son o del Madrid o del Barcelona y de la ciudad. Mm, Este me parece que mm, siempre es más de Cádiz que de Madrid y de Barcelona. O sea, es más de sí. Cádiz que de. Entonces Sí, con él el cuida profe mucho. comentábamos eso. Dime, dime. No, digo que hasta, inclusive para las vacaciones. Vos le decís a un gaditano, Mm, ¿a dónde te vas de vacaciones? ¿A dónde querés que vaya? Mirá lo que es esto. Si es lo a más lindo del cortadura me mundo. voy. Es la respuesta del gaditano. O sea, no quieren salir ni siquiera desde Cádiz ustedes. Sí, 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 eso tú comentabas antes, que sí, que en España, pues bueno, hay más tendencia al Madrid-Barcelona, ¿no? Él también comentaba que eso, que el día que nos enfrentamos al Madrid en el primer partido de Liga, cuando marca Ronaldo, se escuchó el silencio, tío, en el estadio. Y eso a mí me claro. impactó, ¿eh? Sí, es lo que Que digo. después marcaste No, no. después tú marcaste el Sí, empate después, que fue como una explosión. Yo creo que no sí, escuchaba a la gente gritar más en sí, el estadio, vamos. fue espectacular eso. Sí, la verdad que sí. Buah. ¿Qué va Qué a buenos ser? recuerdos, Matías. Pues bueno, La verdad ya que para sí. cerrar.
para cerrar ya, si le quieres dedicar unas palabras a esos cadistas que sobre todo, pues bueno, como tú y como yo, porque estamos fuera, estamos lejos de nuestra tierra, pero seguimos al Cádiz, lo llevamos pues con orgullo y con pasión. Yo lo que le digo que sean como fueron antes, que le den eso a los jugadores, que lo arropen, que no lo sientan tan vacío, que es parte de que el jugador, por lo menos de mi parte y de muchos de mis compañeros, hacen que quiera el club, que quiera la ciudad, y que dejen un plus. O sea, como se portan ustedes, se porta el jugador. Es así. Eh, Sí, sí, pues bueno, me parece un cierre magnífico para esta charla que, como te decía fuera de micro, a mí me hacía especial ilusión porque quizás fuiste el primer jugador con el que yo me ilusioné, me identifiqué y vi otra cosa diferente y tal fue así, pues que también fuiste artífice de todo lo que vino después. Y como yo, pues muchos otros que estamos en torno ya, bueno, en los 40 o más de 40, vamos. sí. Bueno, César, me alegro mucho de tus palabras y bueno, un saludo también gigante para todos los muchachos ahí. En fin, acá se extraña la ciudad y este año creo que voy cada 2 años, así que este año que viene me toca, así que seguramente estaré por ahí. Pues bueno, pues si va por verano, a ver si coincidimos, Matías. Yo también voy también 2 veces, bueno, yo voy 2 veces al año, no una vez cada 2 años, pero bueno. Sí, nos hablamos, sí, 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 si voy en verano, no vamos a andar tomando frío. Claro, claro. Perfecto, tío. Pues nada, Matías, que muchísimas Bueno, gracias. A seguir igual de bien, que te veo igual de joven que antes. Y nada, si nos vemos en verano, nos echamos un billar en el Masé. chao César, un abrazo grande para todos. Hasta luego. Y hasta aquí esta magnífica charla con Matías Pavoni, la cual guardaré en mi memoria para siempre. En ella nos habla de ese sentimiento cadista detrás de las cámaras, el cual los aficionados no vemos y que gracias a él te hace jugar lesionado, bajo el foco constante de la crítica periodística o en circunstancias personales no siempre favorables, solo por defender a un club y a una ciudad. Mati define el ser cadista con la palabra pertenencia, y he aquí algunas citas célebres que he encontrado que me parecen perfectas, como: el éxito no es solo individual, es colectivo. Celebremos juntos cada logro alcanzado. O esta otra: el trabajo en equipo es el combustible que permite a la gente común lograr resultados extraordinarios. Y esta última: cada uno de nosotros es una pieza clave en el engranaje del equipo. Juntos podemos lograr grandes cosas. Pues aquí todos sumamos y somos importantes. Al igual que un grano de arena por sí solo no tiene mucha repercusión, pero millones de ellos dispuestos en la manera correcta pueden llegar a crear formaciones majestuosas como la duna de Bolonia. Y como siempre os digo, si conocéis a más cadistas viviendo lejos de su tierra y creéis que les gustaría compartir su experiencia conmigo, no dudéis en compartirle esta charla y que se pongan en contacto conmigo. Gracias por la escucha y nos vemos en la próxima Latitud Cadista.